Bien, te estarás preguntando qué significa todo esto. Dos cositas. Se acercan las Navidades y nuevo vídeo. La palabra villancico proviene de la palabra villano, y no me refiero a esto, sino a los habitantes de las villas, porque en su origen eran cantadas por campesinos, aldeanos y gente que vivía en el entorno rural. Las primeras composiciones musicales que podemos denominar villancicos se remontan al Renacimiento. Sin embargo, tienen su origen mucho tiempo atrás, en canciones más antiguas, como por ejemplo el cégel, un tipo de cancioncilla mozárabe del siglo XI, y en las cantigas medievales. Durante el medievo sí es cierto que se cantaban canciones navideñas, sin embargo no se denominaban villancicos, sino que eran parte del canto gregoriano. Te dejo un ejemplo. En España, desde finales del siglo XV, Juan de la Encina, compositor de la corte del segundo duque de Alba, desarrolló el villancico como género musical profano. Estas composiciones utilizaban un ritmo binario, a veces ternario, si la temática era popular en lugar de temática religiosa, y alternaban estrofas llamadas coplas con un estribillo. Fue en esta época cuando aparecen las primeras fuentes documentales donde se cita la palabra villancico. Entre ellas destacan el Cancionero de Estúñiga y el Cancionero musical de Palacio, en el que se incluían romances y villancicos desde el último tercio del siglo XV hasta principios del siglo XVI, tiempo que coincide aproximadamente con el reinado de los reyes católicos. Estas canciones renacentistas llamadas villancicos no tenían un carácter religioso, sino profano. Fue en el siglo XVI cuando las autoridades eclesiásticas consideraron a los villancicos como un buen vehículo para introducirlo en la liturgia y de esta manera hacer a los fieles un poco más partícipes, ya que hasta entonces se había cantado en latín. A partir de ahora se cantará en lenguas vernáculas, entonces ellos podrían cantar estas canciones, entendiendo mucho mejor el mensaje que quiere transmitir la Iglesia. A medida que nos adentramos en el barroco, los villancicos se consolidaron como obras vocales con textos sagrados en lengua vernácula, es decir, propia de cada país o de cada región, destinadas a ser cantadas durante alguna festividad religiosa. Prácticamente todos los compositores barrocos españoles compusieron villancicos, que se depositaron en los grandes archivos catedralicios, como Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid o Valencia. Durante el siglo XVIII los villancicos se vieron afectados por una influencia italianizante. Recordad que en Italia se había creado la ópera durante el barroco. Entonces se empezaron a introducir dentro de la iglesia pequeñas representaciones teatrales, algo que no gustó mucho a las autoridades eclesiásticas, con lo cual intentaron reducir el número de villancicos que se cantaban durante la liturgia, relegando los villancicos para épocas de Navidad. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, los villancicos son considerados música profana de temática religiosa, puesto que no se introducen dentro de la liturgia, sino que se interpretan en un entorno popular, aunque en ocasiones también pueden ser utilizados como parte de las celebraciones religiosas durante la Navidad. Y el villancico más famoso del siglo XIX es Noche de Paz. Te voy a contar un cuento. Había una vez un pequeño pueblo austríaco llamado Ubendorf. El día de Nochebuena de 1818, el sacerdote Joseph Mohr descubrió que el órgano de la iglesia estaba estropeado. El cura exclamó: ¿Y qué vamos a hacer ahora? Necesitamos música para la misa del gallo. Entonces pensó en un poema que él mismo había escrito y se lo llevó a Franz Gruber, organista y director del coro de la iglesia de San Nicolás. Este se puso a componer a toda prisa y para aquella noche terminó una pieza para coro y guitarra. De esta manera pudieron salvar la Nochebuena.
Y colorín colorado, este vídeo se ha terminado. Pero empiezan las vacaciones.